Bueno, entonces comenzamos con la transmisión. Hemos estado transmitiendo toda la programación. Entonces, esta es la pequeña demora, pero bueno, o sea, estamos en los tiempos de la tecnología, de lo digital. Bueno, el maestro Jerónimo García Riaño, el maestro Omar Ortiz, de Tuluá Valle, van a venir a conversar con el autor Geometría del Engaño, un libro de cuentos, pero en este momento van a hacer una charla, la novela Un tiempo de incertidumbre. La idea es como hablar un poco de la lectura, los temas, de que la novela, todo eso, y nosotros lo propusimos de segundo porque nos parece que puede ser un buen insumo para el club, clubes de lectura, para la gente que está interesada en la lectura y en la escritura de nuestras historias, de nuestras emociones. Entonces, maestro Omar Ortiz, ahora sí comenzamos ya transmitiendo en directo. Buenas tardes para ustedes, qué gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Esta charla que vamos a tener tiene que ver un poco con la novela, con la construcción de la novela y fundamentalmente qué se debe leer en tiempos de incertidumbre, plantea un poco el tema. Le he pedido a mi amigo y poeta Omar Ortiz, pero tengo Omar Garzón en la cabeza, Omar Ortiz, para que me acompañe un poco en la charla, para que sea una discusión más que un monólogo mío de lo que podamos conversar, pues que sea un asunto que podamos interactuar y bueno, para que ustedes también en un rato también nos pregunten cosas o dudas que tengan frente a este asunto de la novela en tiempos de incertidumbre. Sobre todo porque hay clubes de lectura y creo que sería interesante también qué se puede leer en ese marco. Entonces nada, súper bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, entrando al tema, la novela en tiempos de incertidumbre es casi un pleonasmo, ¿no? Porque no hay tiempo que no sea incertidumbre. Y no hay tiempo, y la incertidumbre es precisamente uno de los elementos que alimenta la ficción. La ficción sin incertidumbre sería historia o sería crónica. La ficción es una incertidumbre total. Inclusive uno comienza, dice Jerónimo, yo no hago narrativa, pero la poesía también es otra incertidumbre mayor. Comienza algo, a escribir algo y nunca sabe cómo va a terminar. Y yo pienso que los personajes de los novelistas muchas veces cambian el curso cuando les da la gana y el novelista tiene que aceptar que el personaje comience a funcionar por sí solo. En ese caso yo quisiera saber qué hace Jerónimo con esos personajes díscolos y que van tomando una fuerza inusitada y que se convierten casi que en un problema para el escritor. Mira que hay un asunto interesante que Omar menciona y es que si uno revisa o si hacemos una revisión de nuestro marco histórico, pues siempre hemos estado en una suerte de incertidumbre, digamos, en la vida. Entonces cuando preguntan qué leer en tiempo de incertidumbre pues hay que leer siempre durante todo el tiempo que hemos estado así. No hay forma de salir de las crisis, no hay forma de salir de ese estado. La vorágine es eso. La vorágine es una novela que está manifestando una incertidumbre gigante y una crisis gigante, la crisis cauchera, por ejemplo, de esa época. Y Arturo Cova también cómo se mueve alrededor de esta historia para tratar de salir de esa crisis. Entonces, perdón, no hay forma de salir de allí. Pero sí hay un asunto que yo sí quisiera mencionar antes de lo de los personajes, y es, nosotros estamos educados y educadas con la filosofía de Occidente. Y la filosofía de Occidente se planta en la certeza. Nosotros necesitamos tener certeza de todo, de todo. Y ahora que tenemos tecnología más, oiga, mi hijo llegó a la casa, me llamó, necesito tener la certeza de que llegó. Necesito tener la certeza de que mi novio me va a llamar. Necesito tener la certeza de que voy a ganar. O sea, siempre la certeza. Nosotros no podemos movernos en incertidumbre. Nos cuesta la incertidumbre, siempre la certeza. Eso es muy de la filosofía occidental. Entonces, como nos cuesta movernos en la incertidumbre, lo que no conocemos, lo que de alguna manera nos es extraño, nos genera un poco de ruido en la cabeza, pues la literatura también atraviesa por eso. Y los personajes, ya para conectarlo con tu pregunta, Omar, los personajes que uno construye en función de la narrativa, como Arturo Cova, por ejemplo, se mueven alrededor de esa cuestión que no se resuelve nunca hasta que el autor decide resolverla. Hasta que ustedes como lector dicen, ya entendí, ya se resolvió, ya tengo la certeza de tal cosa.
Entonces, en ese sentido, esos personajes díscolos que aparecen un poco en la literatura o en la narrativa, finalmente deben aterrizar en un proceso que dé esa sensación de certidumbre, sensación, no necesariamente que sea así, que tenga certeza. Lo importante, creo yo, del marco de la incertidumbre es comprender que la literatura afortunadamente nos permite movernos en esos escenarios que no nos permite la vida real. Nadie va a sufrir si un personaje no llama, no avisa, no van a sufrir eso. Van a sufrir si el hijo no llama, si la novia no avisa, esas cosas sí se sufren, pero que un personaje llame o no avise, no pasa nada. Entonces, en ese marco, ¿sabes algo, Omar? La novela y el cuento, la narrativa, permite que la incertidumbre tenga cabida y que no nos duela tanto como nos duele a veces otras cosas de la vida. Y dentro de ese ámbito, dentro de ese espacio, y ya que estamos hablando de novela contemporánea, tus lecturas, ¿cuáles dirías tú que es donde más se instala esa, la incertidumbre o esa duda? Es decir, en principio, una de las cosas que vale la pena mencionar, y quiero hacer un paréntesis porque acaba de llegar el maestro Isaías Peña con su hermano Joaquín. Ya habíamos hablado de ustedes, compañeros, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, entonces prosigo. En eso que estamos hablando, ¿cuáles serían para ti las novelas colombianas donde esa incertidumbre está más trabajada? Porque trabajar la incertidumbre es una de las virtudes del autor, ¿no es cierto? Incluso la incertidumbre, Omar, y ustedes también, es casi que un componente fundamental para la escritura. Es decir, no hay forma de escribir con certidumbre. No certidumbre de la vida, sino el certidumbre del personaje. ¿Qué quiero que le pase? ¿Qué quiero que le ocurra? ¿Cuál es el asunto que va a tramitar el personaje para resolver alrededor de la novela? Eso es un tema que sí aparece allí. Yo sugiero, Omar, dos autores, digamos, colombianos contemporáneos para hablar de la incertidumbre en la novela, porque en el cuento también existe. Y son los dos Danieles. Daniel Ángel, que su obra la vi por allí en una de las exhibiciones, con un libro muy lindo, se llama Montes de María, donde él narra la historia que ocurre en Montes de María hacia los años 90 y es una novela de un escenario de violencia del país, pero que está generando incertidumbre en función de los personajes. Y el otro Daniel Ferreira, otro autor que también ha explorado la violencia, que ya hizo una pentalogía de la violencia, 5 libros escritos sobre violencia, pero hay un asunto también que hace parte de nuestra vida y es la violencia como incertidumbre. O sea, la violencia misma, per se como incertidumbre, luego la literatura pues tiene ese espacio para poderse mover. Y sí, qué bueno ver a Isaías acá que nos acompaña en la tarde de hoy. Sí, yo creo que lo que hablas de los dos Danieles me parece muy acertado. Y hablando del primer Daniel que mencionas, Daniel Ángel, hay que tener en cuenta que Daniel empieza como poeta. Bueno, decía en estos días un escritor, no recuerdo muy bien quién, que el narrador que no comienza haciendo versos, la cosa ya comienza mal, ¿no es cierto? No sé qué tanto se pueda generalizar eso, no sé si el maestro Isaías comenzaría también haciendo versos, pero me imagino que sí, y sobre todo con los alumnos me parece genial. Y entonces que Daniel hubiera empezado, y sigue siendo en buena medida, asumiendo que tiene una gran parte de su obra vista desde la poesía y trabajada desde la poesía. Y entonces eso le da un plus, sobre todo a su primera novela, que es Silva, teniendo en cuenta también que esa primera novela, Silva, se ganó el Premio Nacional de Novela de la Universidad Industrial de Santander antes de ser publicada por Seis Barral, por Planeta, perdón. Bueno, eso como que es todo lo mismo, ¿no? Después él se enfrenta a
bueno, es la que tiene 2 tomos, la novela Sepultar tu nombre, que es una novela impresionante sobre la violencia en la región del Tolima, en la región de Icononso, en Tolima, Cundinamarca, Pandi, Icononso, esa región donde hubo campos de concentración, donde hubo unos miembros del ejército que tuvieron el control total de esa zona y que hicieron y deshicieron de una manera que no conocemos todavía y que Daniel explora profusamente con una investigación que resuelve en 700 páginas de los 2 tomos en que consta esa novela y que también es publicada por Planeta. Para proseguir mejor en Montes de María, que como dijo Jerónimo, se enfrenta ya a una violencia más actual, pero más terrible, porque la violencia va creciendo y va mejorando sus maneras de ejercerse de acuerdo al avance de la tecnología, de acuerdo al avance de la maldad, porque eso también avanza, ¿no? Y nos da esa radiografía de que vivimos en un país que está suspendido precisamente en lo incierto, ¿verdad? Entonces, me parece que es perfecto el ejemplo. Y Daniel Ferreira, que es más, que él habla desde los montes de San Vicente de Chucurí, desde el Santander, acuérdense que en Santander históricamente es una geografía donde suceden casi todas las batallas espantosas de los 1000 días, ¿no? Donde después el ELN desde 1964 se encarga de azotar ese territorio de una manera bastante complicada, donde matan a Camilo Torres, donde, bueno, se pierden vidas como Jaime Arenas, etcétera, y que sigue teniendo unos grandes problemas de tipo de guerra, como el Catatumbo, por ejemplo, ¿no? Entonces Daniel lo que hace, y recuerdo, es esas 5 novelas que nos retratan esa historia, pero hay un escritor, Rafael, la historia de los 1000 días, las novelas de los 1000 días, yo no recuerdo Baena. Rafael Baena. Rafael Baena me parece a mí, y quiero que, a pesar de que se nos estaba escapando, porque de Rafael Baena es el que yo creo que le da a Daniel Ferreira el pie para que él asuma lo que Baena, por su mal estado de salud, no pudo concluir. Sí, de hecho, él fallece todavía con obras por ahí inconclusas y es Óscar Pantoja, otro escritor colombiano que también recoge con otra editorial parte de su obra. La violencia genera incertidumbre, pero la incertidumbre también la genera la obra misma. Ustedes que están en un club de lectura y esto yo lo llamo la premisa del chismoso, Omar, y es, pongamos como ejemplo Crónica de una muerte anunciada. Ese libro nos empieza contando que hay un muerto y nos interesa saber quién lo mató. La premisa del chismoso. Y la premisa del chismoso debe estar bien construida en una obra para generar esa incertidumbre. Venga, ¿y qué más va a pasar? ¿Y qué más le pasa a este personaje? Entonces uno se entusiasma porque uno tiene la idea del chisme creada ahí. Y lo digo en el buen sentido. Si se muere la vecina, ¡ay! ¿Qué le pasó a la vecina? ¿Y por qué se murió la vecina? Ay, gracias. ¿Por qué se murió la vecina? No, le pasó esto. No quiere saber qué le pasó a la vecina. Eso pasa en la literatura. Entonces esos elementos de tensión que tiene la literatura, en las que uno de alguna manera se conecta y no quiere soltar el libro o el cuento, o la novela o la película,
pues son elementos de incertidumbre. Yo quiero tener la certeza de saber quién mató a ese personaje. Entonces me leo toda la novela y ahí entiendo qué pasó. No me voy a saltar hasta la última página para descubrirlo. ¿Por qué? Porque no voy a entender qué pasó en todo ese proceso. Entonces la incertidumbre también es un elemento que no solamente atañe, digamos, como Omar recoge en las obras de algunos autores colombianos en este caso, porque pues la mirada puede ampliarse a Latinoamérica, pero solamente nos quedamos un poco en nuestra región, sino también en las formas en que nosotros encontramos las historias, la manera que damos cuenta de cómo esas tensiones que tienen las historias son las que nos dejan a nosotros ahí, en vilo, leyendo, encontrándonos. Si no fuese por la incertidumbre, créanme que tal vez pasaríamos derecho en el marco de leer una obra, ¿no? Siempre el querer saber, lo que hablábamos hace un ratito, la idea de la certeza, el querer saber es lo que hace que nosotros sigamos con la lectura y podamos encontrarnos más. Entonces creo que ahí también la incertidumbre tiene cabida. Y en ese sentido, creo que hay otras obras que, digamos, no tratan la violencia, porque la violencia es un tema bastante particular en un país como el nuestro, pero hay otras obras que empiezan también a tener otro tipo de incertidumbre, y la incertidumbre de lo que está por pasar en el marco de la historia. Por ejemplo, pienso en Gilmer Mesa y en novelas como La Cuadra. Gilmer Mesa es un escritor antioqueño. Juliana Yavierre, que es una escritora de Pereira, tiene una novela que se llama Plaga, y son novelas en las cuales hay una suerte de incertidumbres en función de los personajes. La Plaga es una mujer que está en embarazo de una mosca, o sea, es una cosa interesante eso, o sea, de entrada la premisa de desarrollo de esa historia es muy interesante. Luego, lo que yo quiero saber es cómo así, una mujer embarazada de una mosca, sí, pues ese es el escenario que me plantean. Entonces, ¿cómo se resuelve la incertidumbre ahí? Y la lectura ocurre. Yo invito un poco a que cuando se encuentren con la lectura, en ese club de lectura que están, pues piensen en eso, en esa sensación de incertidumbre que nos llega al momento de explorar lo que queremos saber de la obra, ¿no? Entonces, no solamente la violencia, sino también otros elementos que conectan alrededor de ese espacio. Sí, yo creo que buena parte, hablando un poco también de nuestras grandes lagunas históricas, nuestros grandes silencios frente a hechos que vienen ocurriendo en la geografía colombiana desde hace mucho tiempo. Habría que mencionar necesariamente, o hay que mencionar necesariamente, otro autor que ha tenido que ver con llenar esos vacíos, que es, por supuesto, Gustavo Álvarez Gardiazabal. Porque tal vez sin cóndores no se entierran todos los días, nadie sabría exactamente qué pasó con la violencia en el Valle del Cauca. Y ahora con las novelas que ha hecho sobre la violencia narcoparamilitar y del narcotráfico, ocasionadas por el narcotráfico, pues tampoco sabríamos muy bien la tragedia que ha sucedido en Colombia, esa reforma agraria al revés que hizo el narcotráfico, que ahora está tratando de corregirse, pero que cada vez es más complicado porque, pues por supuesto, se le entregó un poder omnímodo a los agentes de la muerte y de la exclusión, y entonces en esas precisamente se están. Entonces yo creo que sería interesante también que habláramos un poco sobre qué opinas tú de esas sagas de Gardiazabal. De Gustavo Álvarez Gardiazabal, el gran autor de Tuluá también. Claro, hay un asunto y es que Colombia es un hervidero de historias para contar. En ese sentido, volviendo un poco como al tema de la violencia y otros temas, por supuesto, pues sin duda nos ayudan a encontrar respuestas en ese marco. Yo también quería mencionar, antes de continuar con lo de Gustavo, Omar, a otro autor colombiano que se llama Óscar Godoy. Óscar Godoy escribió una novela maravillosa que se llama 11 días de noviembre. Esa novela ocurre en 11 días de noviembre de 1985. ¿Qué ocurrió en esos 11 días de noviembre de 1985? Ocurrieron dos cosas. La toma del Palacio de Justicia y
¿Y recuerda la otra? Y la tragedia de Armero. ¿Qué hace Óscar Godoy? Atraviesa las dos historias, atraviesa esos dos momentos históricos para el país y construye un personaje que sobrevive a esos dos escenarios. Que uno podría levantar la mano y decir, yo conozco a alguien que vivió también las dos cosas. Pero aquí el asunto es cómo la incertidumbre, volviendo un poco más a ese asunto, de ese personaje de, oiga, me salvé de una y no tienen idea que se puede salvar de la otra, ¿sí ven? No tienen ni idea, esa certeza no existe. Si existiera esa certeza, pues hasta la vida tendría un sentido diferente. Se salva de una, pero no sé si me salvo de la otra. El autor decidió que se salvaba de las dos. Pero en ese marco también quiero resaltar eso, la posibilidad que tiene uno al escribir de decidir, entre comillas, qué le puede pasar a los personajes. Gustavo Álvarez Gardiazabal hace eso con Cóndores también, ¿no? Y de alguna manera transita por la historia del protagonista de Cóndores no entierran todos los días. Recuerdo también, había una, el Divino, no recuerdo ahora otra de las novelas de Gustavo, pero en Cóndores sí recuerdo que ese personaje atraviesa unos momentos violentos de los años 40 donde aparecían los famosos, los pájaros, ¿no? Entonces estaban todos estos personajes que tienen nombres: Sangre Negra, Tiro Fijo, bueno, en fin, todos estos nombres que aparecían, que se volvieron leyendas, como el Moani, como la Patasola, y bueno. Entonces de alguna manera trascendieron lo mortal y pasaron a ser personajes que circulan por toda Colombia. Entonces en ese marco, ese tránsito de ese personaje está lleno de incertidumbres en ese momento, porque la violencia también trae eso. Entonces eso, fundamentalmente eso, cómo el trayecto de un personaje en una novela tiene incertidumbre. De alguna forma lo que va a ocurrir es qué decisión toma el autor o la autora del texto para permitir que haya o no más incertidumbre en lo que se cuenta, ¿no? Es un poco eso también. Bueno, Jerónimo, y hablando un poco más de autores y autoras, tendríamos que también señalar la novelística contemporánea, voces como Pilar Quintana, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no nos hablas un poquito de esta autora? Claro, con Pilar Quintana yo creo que los temas que ha abordado, ojo que la incertidumbre está en todo lado. O sea, aquí no vamos a pensar que ya la incertidumbre desapareció porque es otro autor o autora diferente. Pero con Pilar, digamos, ha habido un poco más de ficción, ¿no? Hay una novela muy bella de ella que se llama La Perra. Y es la historia de una mujer del Pacífico que también transita una suerte de escenarios difíciles con su esposo, con su amante. Bueno, tiene una cantidad de problemas, pero hay una perra que la acompaña siempre en todo el viaje. Entonces, en ese sentido, aparece este animal como parte importante del desarrollo de la historia. Entonces, creo que también por ahí ya la incertidumbre no cabe sobre el personaje, sino que la incertidumbre cae sobre la perra, porque a la perra también le pasan cosas. Entonces es también muy importante, Omar, en el marco literario, cómo se toma la decisión de a quién le va a caer el peso de la historia. El peso de la historia puede caerle hasta una silla, pues, o sea, en ese sentido hay una cantidad de elementos que pueden ser útiles ahí. Pilar Quintana es una gran autora. Yo particularmente me quedo con esta novela, la que recomiendo, en el marco tal vez de los clubes de lectura, si se puede. La Perra de Pilar Quintana es una obra que vale la pena leer y que de alguna manera también reviste un poco estos temas que estamos conversando hoy en función de el empoderamiento en el marco del personaje, a quién le queda la fuerza del personaje, sobre quién recae la incertidumbre del personaje, ¿no? Entonces pensaría que por ahí la Perra es una muy buena entrada para conocer más a Pilar Quintana. Y hay otra novela, bueno, hay una que ganó la Alfaguara, pero hay otra antes, ahora se me escapa el nombre, bueno, ahora la recordaré y se las digo. Sí. ¿A mediodía? Ok, a mediodía llovían pájaros. De las nuevas. Perfecto, muchas gracias. A mediodía llovían pájaros. Perfecto, muchas gracias por ese dato. Sí, y hay otra autora que pienso que no podemos dejar por fuera y que tiene una discusión sobre su obra, si es poeta, si es novelista, si los méritos los tiene por su obra poética o por su obra narrativa, que me imagino que ya más o menos sabes
para dónde voy, se llama Piedad Bonet. Entonces, a ver, hablamos un poco de Piedad Bonet. La forma en que, o los recursos que tiene un autor, una autora para escribir, son las fuentes de las que toma para escribir, pueden ser su vida, puede ser la vida de otro, puede ser algo que me contó un fulano, una fulana, y yo decido tomarlo para mi historia. Pero con Piedad Bonet hay un asunto particular, y en una novela, lo que no tiene nombre. Y esa novela es maravillosa porque es la pérdida de su hijo. Y resulta que cuando la esposa pierde al marido, se llama viuda. Cuando el marido pierde a su esposa, viudo, pero no existe un nombre para llamar cuando son los padres los que quedan huérfanos de los hijos. O sea, es una cosa interesante. Además, ese título plantea eso. Entonces yo creo que acá Piedad Bonet hace una catarsis de su vida misma, de eso que atraviesa también. Y sí que hay incertidumbre en esa novela. Es decir, sí que hay momentos en los que el personaje trata de pensar qué va a pasar con su hijo. O sea, yo creo que eso es una de las obras más especiales. Inclusive acabo de acordarme de Pepe Zuleta, de José Zuleta, el hijo de Estanislao Zuleta, que tiene una novela similar donde él cuenta la historia con su padre, con el famoso filósofo Estanislao Zuleta. Entonces José Zuleta escribe una novela que tiene un nombre parecido, ahora lo olvido, si alguien lo recuerda, agradezco su apoyo allí, no recuerdo ahorita el nombre de la novela de José Zuleta, pero tiene esa estructura, Omar, esa posibilidad de contarse un poco la vida a partir de lo que ha vivido, lo que se conoce como la novela autobiográfica, ¿no? De alguna manera, o ficción autobiográfica. Y es como mi propia vida termina siendo parte de una ficción. Lo que no tiene nombre no es literalmente lo que le pasó a Piedad Bonet, sino que atraviesa una suerte de personajes, y en este caso la incertidumbre atraviesa a esa pobre mujer. Bueno, y ambas tienen una fuente anterior, ¿no? Que es la muerte del padre del escritor antioqueño, Abad, ¿cómo se llama? Héctor Abad Faciolince, que muere el padre, que era un médico salubrista, uno de los pioneros de la salud pública en Colombia, sino el más férreo combatiente de ese aspecto salubre que no existía, y que él obliga al Estado en buena parte a que le ponga cuidado y abra ese espacio para prevención de la enfermedad, y no para ya cuando la enfermedad hace los estragos. Entonces todos sabemos que lo matan, lo asesinan, y lo asesina ya el narcotráfico junto con otra víctima que estaba investigando ese asesinato, que se llama Jesús Valle, que era el fiscal y el profesor de la Universidad de Antioquia, que matan al tiempo de esa muerte de Héctor Abad, padre, y que da pie a la novela y después película que hace Fernando Trueba sobre el libro en Colombia, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no también nos referimos un poco a eso? Claro, el doctor Héctor Abad Gómez, ¿no? Este doctor antioqueño que tú mencionas, que trabajó todo este tema de prevención en Medellín. Hay un asunto interesante ahí. Está la película, está el libro, está el audiolibro, y hay una cantidad de productos alrededor de esa obra, pero todas nos van a narrar lo mismo, que es la muerte de una persona. Y yo sé, cuando compre el libro, cuando compre el audiolibro, cuando vaya a ver la película, que a ese señor lo van a matar. O sea, yo lo sé, y así todo yo voy y la veo. Y así todo yo voy y leo el libro. Y así todo yo voy y compro el audiolibro. ¿Por qué? Porque la construcción narrativa llevada al audiovisual, o la que se utiliza para escribir el libro, tiene unos componentes de tensión, donde uno está ahí conectado. ¿Y cómo lo van a matar? La premisa del chismoso, ¿cómo lo van a matar? ¿De qué manera va a morir? Y a pesar de que yo me lea el libro y vea la película y lo demás, sé cuál es el final. Entonces, en ese sentido también, esa condición que nos permite ver otro elemento, a pesar de que ya sabemos qué pasa, pues a la final también es un elemento de incertidumbre. Porque puede que aquí me lo cuenten diferente como me lo contó la película o el audiolibro. ¿Qué diferencia hay sobre las tres historias? Tal vez ninguna, pero sí hay un elemento de incertidumbre de yo quiero saber cómo fue. Entonces, un poco con Héctor Abad, y sobre todo en esta obra, El olvido que seremos,
pues se atraviesa eso. Creo que me atrevo a decir que es de las primeras obras que empiezan a surgir, por lo menos en la década de los 90, como el tema de la autoficción, ¿no? Ya luego se vuelve un poco más común, pero tal vez es con esta obra en los 90 que se vuelve autoficción. Isaías nos está diciendo lo que no fue dicho, fue el nombre de la novela de Pepe Zuleta, José Zuleta, hijo de Estanislao Zuleta, el filósofo colombiano también muy reconocido. Entonces creo que por ahí es el asunto en este caso con la obra de Héctor Abad, cómo a pesar de que sabemos cómo va la historia, pues lo seguimos viendo. Sí, además la novela de Héctor Abad tiene otro elemento de incertidumbre mucho, es una especie de rifirrafe que arma Harold Alvarado Tenorio con el título de la novela. Resulta que el título de la novela viene de un poema que tenía el doctor Abad en el bolsillo del saco cuando lo asesinan. Ese poema lo encuentra el hijo y sobre ese poema es el título. Y ese poema supuestamente estaba firmado por Borges. Y después dice Harold Alvarado que ese era un poema de él y que ese era una especie de, no un plagio, sino un juego que él hacía. Y bueno, Alvarado Tenorio tiene esa propensión a imitar a los poetas con poemas que él hace para desprestigiarlos. En el caso de Borges no era para desprestigiar a Borges, porque hasta allá no llega la osadía de Alvarado Tenorio, pero sí para jugar con eso, ¿no es cierto? Y entonces eso arma un espantoso enfrentamiento entre quienes están involucrados, comenzando por los editores. Entonces, fíjense ustedes cómo eso que no estaba previsto en la certidumbre de que era una novela que era sobre una persona que ciertamente la habían asesinado, genera una incertidumbre por el título de la novela. Cosas muy extrañas, pero que pasan cotidianamente en la literatura. Además que, sí, como que a Harold Alvarado Tenorio le gusta la incertidumbre, ¿no? Un poco en ese sentido. Él es una incertidumbre total. Miren, aunque las novelas estén escritas basadas en la vida real, es eso, basadas. La novela es ficción, no hay novela que no tenga esos componentes, de alguna manera, y es una discusión que creo que podría tener días, y es, ¿qué es novela? ¿Aquello que tiene ficción o la estructura que tiene? Porque inclusive hay una discusión frente a eso, y es si la novela se define por su estructura y no por su ficción. Existe, o le han llamado ahora, le han dado un nombre a algo que existe hace mucho tiempo, y es la literatura híbrida. La literatura híbrida es la combinación de una suerte de géneros que se ponen en el envase de la novela. Además que a la novela le cabe de todo de alguna manera, ¿no? Entonces, voy a salirme un poco del plano colombiano y voy a hablar más del plano chileno. Sé que por allí está un autor chileno por acá. Y una novela que es de Labatut, es el apellido, Labatut. Una novela que se llama Un verdor terrible. Y esta novela es una historia que narra la historia de científicos tratando de resolver asuntos de la relatividad. Pero es una novela a pesar de que habla de un tema científico y tiene componentes de ficción incluidos allí. Entonces, y además tiene ensayos científicos reales. Entonces miren cómo hay una cantidad de elementos híbridos que empiezan a construir un poco este proceso. Y que bueno, volviendo al germen de la charla, que la incertidumbre, pues sin duda que ahí también está depositada, ¿no? En tanto que es posible pensarse de qué manera voy a construir un poco esta obra para que sea novela, para que no sea un libro de ensayos, para que no sea un libro de crónicas, sino que esté de alguna manera permeada por estos géneros. La poética también cabe dentro de una novela. O sea, existe esa posibilidad de que en la novela converjan muchos géneros planteados en ese marco. Entonces es un poco como para hablar de otros. Sebastián Labatut, me acabo de acordar del nombre, Sebastián Labatut. Y así podríamos seguir como un poco de ejemplos tal vez en ese sentido de cómo se pueden empezar a combinar algunos puntos en la construcción de historias de ficción que tienen elementos de la vida real. Lo que cuenta Héctor Abad Faciolins en El olvido que seremos, o lo que hablamos de Piedad Bonet, o lo que estábamos haciendo de referencia a José Donoso,
Perdón, José Zuleta, José Doroso, el autor chileno, José Zuleta, tiene que ver con esas maneras de cómo yo ficciono la vida. Hay una autora que ya murió, Almudena Grandes, una autora española. En alguna charla que le vi ella decía, es que la vida de uno, ¿qué pasa en la vida de uno? Nada. Uno se levanta, desayuna, se va al trabajo, toma el bus, regresa, se sienta en el computador, vuelve a su casa, las pantuflas, la televisión y a dormir. Si uno narra eso, pues solamente a uno le va a interesar eso. Yo voy a hacer un libro sobre mi vida cotidiana, créame que eso no va a pasar de las tres páginas de lectura. Entonces la ficción entra a darle fuerza a esa historia. Entra a darle fuerza a esa historia, la posibilidad de decir qué pasa con toda esa cotidianidad, cómo se rompe la cotidianidad y cómo genera incertidumbre. Y es cuando yo digo, me voy a quedar acá leyendo esta novela porque me gustó mucho, porque aparece la incertidumbre, aquello que tampoco estaba un poco pensado o planeado en ese caso, ¿no? Bueno, entonces ahora démosle paso un poco a tu trabajo como escritor, no como comentarista y analista de otros, del trabajo de otros. Y tú acabas de publicar un libro de cuentos. ¿Por qué no hablamos de eso? Gracias, Omar. Bueno, sí, tengo 4 obras publicadas, 2 libros de cuentos, 2 novelas. En julio salió mi nuevo libro de cuentos, se llama Geometría del Engaño. Y este libro de cuentos sí está atravesado por la incertidumbre, pero una incertidumbre, yo la llamo incertidumbre argumental. ¿Eso a qué se refiere? A la forma en que yo cuento la historia. Te la puedo contar por el principio, por la mitad o por el final. Y si te la cuento por el final, como lo de Crónica de una muerte anunciada, pues te llevaría hasta el principio. O si te la cuento por la mitad, de alguna manera tendré que llevarte a los 2 lados que restan, ¿no? Estos son 11 cuentos que están conectados a través de los personajes. Los personajes son los que de alguna manera le dan sentido a todos los 11 cuentos que están ahí. Se llama Geometría del Engaño no porque tenga un cuento que se llame así, sino que físicamente cuando tenía planeado el libro y la conexión de los cuentos, yo hice un mapa. Y un mapa era, el cuento número 3 se conecta con el cuento 7. El cuento 7 se conecta con el cuento 8, el cuento 8 con el cuento 10 y así conecté todos los puntos. Recordemos un poco nuestra infancia o adolescencia cuando en esas revistas que decían ahí, una los puntos, y uno unía los puntos y apareció una figura. Bueno, aquí pasó eso y la figura que apareció es una figura geométrica que es la figura del libro. Ahora, esto lo conversaba con Luis Felipe Núñez, que nos presentamos el libro en Bogotá, y es que cada lector puede hacer su propio mapa, porque de alguna manera el lector va a trazar cómo cree que están los cuentos. Cuando vi el mapa, el nombre me costó mucho, ¿no? Mapa, constelación, qué sé yo, cuando geometría, es una figura geométrica, que no es una figura geométrica convencional, no es el cuadrado, el rectángulo, no. Es poligonal, pero no tiene una forma establecida. Y cuando me di cuenta que los cuentos que estaban allí atravesaban ese tema del engaño, no solamente el engaño que afecta al otro o a la otra, digamos, sino el engaño que mimetiza. Es decir, cuando un animalito se cubre del depredador para evitar que se lo coma, es un engaño mimetizado. Entonces hay una suerte de engaños allí que yo dije, ese es el nombre, Geometría del Engaño. Y el asunto de incertidumbre está en que lo que le pasa a un personaje en un cuento a veces se resuelve en otro cuento. Entonces no se resuelve ahí mismo, sino que hay que leer otro cuento más adelante para poder entender qué le pasa a ese personaje. Entonces ahí aparece la incertidumbre en la cuentística, pero igual en la novela pasa de alguna manera similar. Entonces en este último libro de cuentos ha sido más ese trabajo en donde la incertidumbre se resuelve cuento a cuento, digamos, se resuelve cuento a cuento y están desordenados. Hay personajes que en el primer cuento pueden estar muertos y en el 9º cuento estar vivos. Y están desordenados porque de esa manera se distribuye la historia y porque estéticamente, literariamente es lindo saber que un personaje está muerto y luego saber cómo es que está vivo más adelante, como volverlo a vivir, aunque linealmente no ocurra eso. Entonces un poco es ese marco de la historia, mi querido Omar, en ese sentido. No sé si le damos paso a las preguntas. Sí, no, pero quería anotar que a mí me recuerda eso que estás contando, a ese juego que uno hacía que ponía unas figuritas adentro de un tubo y le ponía un trapo, ¿no? Y a la luz
lo batía y miraba y se iban haciendo figuras. El caleidoscopio. Entonces, por acá, por allá, y eso, ¿verdad? Y era una manera de cada figura, cada paisaje que salía, uno podía ponerle una historia, podía inventarse una historia de acuerdo a cada vez que quería, digamos, nutrir el propio asombro. O sea que me parece que ese juego es muy interesante y muy grato para los lectores. Bueno, yo creo que ahora sí podemos darle la oportunidad a este respetabilísimo y atentísimo auditorio para las preguntas, observaciones y consideraciones que tengan frente a lo que se ha conversado acá. Entonces, ¿Hay preguntas, por favor? Les damos el micrófono. Camila. Remitiéndonos nuevamente a el caso de Facio Lince, que es como un resumen del calvario que significa estar enfermo, no solamente en Colombia, ¿no? En la mayoría de países del mundo hay problemas con la manera como se administra la salud por diferentes circunstancias. Pero ¿cómo ha incidido en Colombia la historia de Facio Lince cuando plantea su idea de que el médico debe ir donde los más desprotegidos y no al contrario? Bueno, hay un asunto del que tal vez no pasa mucho, y es que la incidencia de la ficción en la realidad no se da con mucha frecuencia. Mira que sería muy interesante lo que tú estás planteando, que una obra como esta dijera, oiga, sí, yo que soy médico debo pensarme éticamente que puedo ayudarle a los demás yendo a resolver asuntos de prevención en otras regiones olvidadas. Un médico puede leer el libro, pero tal vez no va a pasar eso. Tal vez su satisfacción está en que alguien lo hizo, por lo menos desde la ficción. Entonces, creo que en general también, no solamente en la salud como tú lo mencionas, la incidencia que puede tener la literatura de ficción de un personaje como el padre de Héctor Abad Facio Lince, el doctor Héctor Abad Gómez, dentro de la decisión de uno como doctor hacer eso, tal vez no ocurra mucho, digamos, ¿no? Porque es ficción. Y en la ficción ya lo resolvió este señor. Entonces ya hay como una suerte de descanso moral y ético en función de eso. Lo que estoy de acuerdo contigo es que debería pasar. O sea, sí debería existir esa posibilidad de trascender en el marco de la que la ficción nos pusiera en el punto real, en ese sentido. Yo como médico leí esta novela y sí, me voy a ir a ayudar también a estas personas que lo necesitan, pero no es un asunto que pase mucho. Gracias, buenas tardes. Quería preguntar si en un país como Colombia, con tanta violencia estatal y de todo tipo, es complicado desde el punto de vista de la literatura contar esas historias de tantas historias negras de narcotráfico o de manipulaciones de dineros, en fin. ¿Qué tan difícil es contar la historia que sea alejada de la historia la historia oficial? Contar la historia que no es oficial, ¿qué tan difícil en Colombia de la literatura es contarla? Voy a tratar de responderte con un cuento. Hay un cuento de un autor antioqueño que se llama Miguel Ángel Rivas, que entre otras cosas recomiendo para el club de lectura. Y el cuento de este señor narra la historia de dos narcotraficantes que están discutiendo
por un dinero que uno le debe al otro. Dos narcos, con sus escoltas, con todo el escenario que puedes imaginarte narco. Pero detrás de una de las cortinas de la casa donde están discutiendo está Cupido. Cupido está escondido. Cupido está escondido ahí detrás. Y resulta que uno de los narcos decide matar al otro. Ya, usted no me va a pagar. Y en vez de matar al narco, mata a Cupido sin querer. Al Cupido que está escondido en la cortina. Porque ese Cupido estaba ahí porque quería conectar a esos dos narcos. Quería enamorarlos. Ven, miren la historia. O sea, es una cuestión de ficción conectado con asuntos reales. Entonces, narro un poco este cuento, tal vez lo conté mal, pero a lo que voy es, las formas de contar la historia de la violencia pueden ser múltiples, como ahorita hablábamos, la de Daniel Ferreira, la de Daniel Ángel, la de Rafael Baena. Las formas de contarse pueden ser múltiples, incluso fantasiosas. Entonces yo creo que, es más, en un país como este, sería lindo que hubiese un poco más de fantasía alrededor de esas historias, pienso yo, esta es mi mirada, en tanto que permite también desconectarnos de lo que puede ser real. A veces estamos tan cansados y cansadas de otra vez violencia, otra película de violencia, otra, ¿sí? Pero las formas de contar es lo que hace que lo veamos diferente. Son las formas de contar. Entonces, existe esa posibilidad, te puse un ejemplo, pero seguramente hay 30 más. Por supuesto, mira, tú acabas de poner otro ejemplo, Gabo también lo hace desde otro escenario y ahí, con lo que te digo, podemos empezar a encontrar ejemplos. Es más, me atrevo a decirles que en ese club de lectura en el que están, qué bueno hacer un ejercicio de esos. ¿Qué formas hay de narrar la violencia diferentes a las que pueden ser tradicionales? Y de alguna manera ver qué ha pasado con la literatura y las formas de contarse. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguien más? ¿Los qué? Los intereses de la violencia. No entiendo. Los intereses particulares de los partidos. Ah, ok. Bueno, pero es que sobre eso habría que pensarse qué está escrito ahí. Bueno, Álvarez Gardiazabal, Cóndor en Tierra todos los días hace eso, pero pues ahí habría que indagar. Además que ahora hay 80 partidos en la política, entonces sería más difícil escribir sobre eso ahora, pienso yo, ¿no? Porque una cosa es la violencia bipartidista y otra cosa es la violencia multipartidista, que es un poco lo que pasa ahorita. No sabría pensarse esas miradas particulares de los partidos cómo influirían en la literatura. No lo capto en este momento cómo podría darse. Frente a la premisa del chismoso, ¿sí? Sí, me llama la atención. Ya fui regañado por allá atrás por una compañera, me dijo, no, pues esa es la categoría que él le da y todo. Sí, pues él es el dueño de esa categoría. Entonces, pero me llama la atención en el sentido de que el chisme es peyorativo, el chisme es negativo. Nunca vas a decir, mire, Julanito tiene lindos los zapatos. Eso no es un chisme, estás diciendo una verdad, ¿sí? El chisme es, uy, tan rico que parece y con esos zapatos tan horribles, ¿sí? Entonces, ¿cómo justificar dentro de la literatura esa premisa del chisme? Pero creo que lo que estás diciendo no es chisme, sino envidia. Y eso es otro asunto que que puede haber. De hecho, hay personajes con una cantidad de envidia en la vida. A lo que me refiero con la premisa del chismoso es, uno como autor, ¿cómo voy a activar el interés del lector para que no se me desconecte del libro? Uno como autor, ¿cómo se va a desconectar? ¿Cómo lo voy a...? Yo como autor quiero conectarte a ti como lector. Y uno como autor tiene la intención de, oiga, yo quiero que usted siga leyendo mi libro y no lo suelte. Créanme que lo de Gabriel García Márquez en función de Crónica de una muerte anunciada no es fortuito. Él lo pensó y lo planeó para decir, yo a usted le digo que mataron a un tipo llamado Santiago Nazar, pero le voy a contar cómo lo mataron y estoy seguro que usted no me suelta el libro, y no lo suelta. Entonces a eso me refiero con la premisa del chismoso. Que el personaje sea envidioso y que maltrate al otro es otra historia diferente. Muchas gracias por tu pregunta. Además yo quisiera agregar una cosita. Es distinto el chisme a la maledicencia. La maledicencia es lo que se plantea como que siempre hay algo que criticar desde el lado negativo y si no tengo cómo criticarlo me lo invento.
Eso es ser maledicente. El chisme puede ser alegre, puede tener humor. De hecho, hay crónicas chismosas que son maravillosas o poesía chismosa maravillosa. Le pongo el ejemplo perfecto, el Tuerto López. Ah, claro. Bueno, muchas gracias. Ya me están diciendo que la música nos espera, así que muy amables. Muchas gracias por estar, muy amables por escucharnos. Gracias. Y el aplauso más fuerte, por favor, para nuestro invitado en esta tarde. Necesito olvidar para poder vivir. No quisiera pensar que todo lo perdí. En una llamarada se quemaron nuestras vidas, quedando las pavesas de aquel inmenso amor. Y no podré llorar, tampoco he de reír. Mejor guardo silencio, porque ha llegado el fin. Lo nuestro terminó cuando acabó el amor. Cómo se va la tarde al ir muriendo el sol. Siempre recordaré aquellos ojos verdes que guardan el color que los cigales tienen. A veces yo quisiera reír a carcajada como la mascarada, porque ese es nuestro amor. Pero me voy de aquí, te dejo mi canción. Amor, te vas de mí, también me voy de ti.
Tal vez me extrañará, tal vez yo soñaré con esos ojos verdes como mares. Siempre recordaré aquellos ojos verdes que guardan el color que los trigales tienen. A veces yo quisiera reír a carcajada como la mascarada, porque ese es nuestro amor. Pero me voy de aquí, te dejo mi canción. Amor, te vas de mí, también me voy de ti. Lo nuestro terminó, tal vez me extrañará, tal vez yo soñaré con esos ojos verdes como mares. Muy amables, muchas gracias. Bienvenidos a escuchar la música colombiana y variadita con el dueto internacional La Gaitana de Neiva